Dios te bendiga, ¿cómo estás? Espero que te estés gozando como yo me estoy gozando en la presencia del Padre. Quiero decirte que Dios nos está bendiciendo tu vida, mi vida. Su presencia está inundando todo nuestro ser y donde quiera que esta señal esté llegando, sabemos que Dios está haciendo una obra maravillosa. Hemos tenido testimonios a lo largo de esta semana de personas que han entregado su vida al Señor, de personas que están recibiendo sanidad, liberación. Y es muy importante que tú puedas comunicarte con nosotros y poner allí al pie de la página tu gratitud al Señor, lo que Dios está haciendo contigo. Y si tienes un pedido de oración, también es muy importante que lo escribas ahí para que podamos estar orando sobre tu vida. Si vives aquí en el sur de Florida, queremos tener algún contacto contigo en particular. Si estás en el exterior, fuera de los Estados Unidos, que realmente puedas seguir siendo bendecido por el Padre. Tenemos una palabra para compartir contigo en este día. Es una palabra sencilla, simple, pero estamos creyendo que el poder del Padre va a fluir a través de esta palabra. Tú vas a ser sanado, restaurado, empoderado, posicionado, y la voluntad del Padre se va a poder cumplir a la perfección en tu vida. Así como lo escuchas. Nosotros, hombres y mujeres imperfectos, con la bendición del Padre, encaminados en su propósito eterno, podemos andar en absoluta victoria, podemos andar en perfecta paz, dice la Escritura. Así que abre tus oídos, deja de hacer todo lo que estás haciendo, abre tu entendimiento, disponte a poder recibir una palabra poderosa de parte de Dios. Mira, puse por título a este pensamiento, nuestro hombre interior saludable. Así como lo escuchas, nuestro hombre interior saludable. Cuando hablamos de hombre, obviamente estamos hablando de nuestra naturaleza. No estamos hablando solo del género masculino. Estamos hablando de nuestro ser interior. Y qué tremendo es cuando el apóstol Pablo en diferentes cartas menciona esto, de que hay un ser interior. Así como tenemos lo visible, la carne, nuestro cuerpo, que somos diferentes, tenemos también una identidad interna, tenemos algo que tiene que ver con nuestra alma y con nuestro espíritu. Hemos estado hablando a lo largo de estos días, Pastora Marcela, Pastora Nancy, el miércoles anterior, el jueves pasado en el Café con el Pastor, estamos hablando del alma, de las emociones, del corazón, y todo eso tiene que ver con nuestro ser interior. No tiene mucho que ver con la apariencia, no tiene que ver con lo físico, y hasta algunas cosas tampoco tuvieran que ver con la cultura, con el lugar donde uno está. Pero tenemos que definir claramente en el día de hoy qué es este ser interior y cómo tiene que ser procesado y cuál es el propósito de Dios. Entonces queremos compartir una palabra contigo que tiene que ver con esto. Y si tienes a mano una Biblia y puedes llegar a leer juntamente conmigo, Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Y voy a leer dos pasajes que van a ser el fundamento de lo que vamos a estar compartiendo contigo en este día. Mira, Efesios capítulo 3, versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre todas las familias en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a sus riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros,
A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Mira esta escritura que Pablo le escribe a los Efesios. Tremendo, dice que para ser fortalecido en el ser interior. Había un propósito atrás de todo eso. Pero vamos al segundo pasaje que está en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4. Vamos a leer allí solamente 2 versículos, el 16 y el 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 y 17. Es para poner un fundamento bíblico para hablar lo que vamos a compartir en este día. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Miren, solamente eso que quería destacar es el versículo 16, que dice, aunque el hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. Entonces tenemos que tener claramente, como el apóstol Pablo lo tenía y lo da a conocer en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, en el capítulo 7, nos habla de la dicotomía, de la lucha que había entre el ser interior y el exterior. Llega a decir en el capítulo 7, mi ser interior se deleita en la ley de Dios, mientras que en mi carne no lo puedo hacer. Y tengamos claramente el concepto de la carne, o sea, la carne no es el cuerpo físico, ¿no? La carne tiene que ver con los deseos pecaminosos, con la vieja naturaleza, el viejo hombre. Pero tenemos una naturaleza física. Entonces ahí está lo físico y está lo espiritual o lo invisible, donde está nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces es ahí donde tenemos que ser fortalecidos en Dios, por el Espíritu. Fíjese el pasaje primero que leímos, dice que por el Espíritu somos fortalecidos, por el Espíritu somos renovados, somos direccionados, posicionados. Entonces, lo que yo ponía aquí en mis notas, que el verdadero proceso va por dentro. El verdadero proceso tiene que ver con nuestro ser interior, no tiene mucho que ver con el cuerpo. Está bien que cuidemos el cuerpo porque es el templo del Señor. Está bien que cuidemos el cuerpo porque es el estuche, es el envase que Dios va a usar para cumplir su propósito a través de nosotros. Pero sabe, hay mucha gente que está más preocupado con el cuerpo, con la imagen, con la apariencia, que cómo luce, cómo se ve, que con el ser interior. La Biblia nos dice claramente en estos pasajes que leímos que el ser exterior, en nuestro hombre exterior, nuestra apariencia, lo que la gente ve, se desgasta. Y usted lo sabe. Y yo también lo sé. Y quizás hay alguno que tenga 18, 20, 25 años y todavía no haya experimentado algunas cosas que aquellos que pasamos los 50 estamos experimentando. En verdad, el cuerpo se desgasta. Y la gente puede decir, bueno, yo me mantengo activo, soy deportista, me cuido lo que como, tengo una disciplina deportiva y su cuerpo está fortalecido, robusto. He conocido personas de 70 años con un cuerpo envidiable para los que tenemos menos de 70 años. Entonces uno dice, wow, ¿cómo llegó? Disciplina, se ha cuidado. Pero sabes, el apóstol Pablo también le dice a su hijo Timoteo que el ejercicio físico no ayuda para mucho. Que, o sea, tiene un tiempo, tiene una fecha de vencimiento. No vamos a poder luchar contra eso. Tarde que temprano vamos a envejecer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Dice el apóstol Pablo que mientras que el exterior se va desgastando, el interior se tiene que ir renovando. Porque es allí donde está el verdadero propósito. O sea, el cuerpo que nos ha sido dado tiene que ver seguramente con el lugar, la herencia y un montón de cosas. Y yo estoy convencido que Dios nos dio el cuerpo que Él diseñó que teníamos que tener. Estoy seguro. Usted va a ver el que es muy alto, quisiera ser un poquito más bajo. Los que somos bajitos queremos ser un poquito más altos.
los que tienen el pelo rizado o con bucles, rulos, según como se diga, o como tú sepas, o quieren tener el pelo liso. El que es rubio quiere tener el pelo oscuro, se lo tiñe o se la tiñe, ¿me entiendes? Entonces, pero Dios no es así. Dios nos dio el cuerpo que nosotros teníamos que tener, con el color de piel, con las características que tenemos. Entonces, pero lo importante de todo eso es que podamos estar alineados al propósito de Dios. Y el propósito de Dios no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con nuestro ser interior, con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestro espíritu. Y permitir que por el Espíritu de Dios podamos ser renovados y fortalecidos, que es el tema del día de hoy. Que podamos tener un hombre interior saludable. Hay muchos que se cuidan el cuerpo y descuidan el alma, el espíritu. Hay muchos que cuidan el alma y el espíritu y descuidan mucho el cuerpo. Eso tampoco es aconsejable. Pero lo que estamos diciendo, que el propósito de Dios por el cual hemos sido creados, tiene que ver con nuestro ser interior. En eso tenemos que estar de acuerdo. El apóstol Pablo lo deja claramente expresado en diferentes cartas a los colosenses, a los efesios, a los romanos, de que lo importante es el ser interior. El hombre interior necesita ser renovado y fortalecido por el Espíritu para que llevemos adelante el propósito por el cual hemos sido creados. Mire, es importantísimo que su ser interior esté saludable. ¿Y qué es ser saludable? Porque entendemos que en el cuerpo ser saludable es tener los músculos tonificados, las articulaciones funcionando bien, nuestra osamenta, toda nuestra estructura ósea esté bien puesta. Entonces es muy fácil hablar. Pero ¿qué es tener un hombre interior saludable? Bueno, en primer lugar es poder haber nacido de nuevo. ¿Qué es lo que es nacer de nuevo? Es un hombre natural que se acerca a Dios porque Dios lo llama. ¿Y cómo Dios puede llamar? Si tú no sabes mucho de Dios, si tú no tienes una relación de Dios y estás escuchando este mensaje, este es Dios usando un instrumento para hablarte y llamarte a la comunión con Él. Entonces, ¿dónde empieza la restauración o la salud de nuestra alma, de nuestro espíritu? Es cuando nos acercamos al Creador. Ahí es cuando comienza toda la muy buena historia que se habrá de desarrollar en nuestro ser interior. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero que nada, en este mundo, es acercarnos al Creador. ¿Para qué? Primero, para que nos sea revelado el propósito por el cual hemos nacido. Hay mucha gente, como digo casi siempre, dando vueltas por todo este mundo, que no saben ni para qué viven. Se creen que vivir es comer, trabajar, dormir. Y en verdad eso no es. Eso es una función básica de sobrevivencia. Pero ¿qué del propósito de Dios? Entonces, es ahí en tu corazón donde se va a revelar el propósito de Dios para tu vida. Por eso en la nota que yo escribí aquí dice, el hombre interior necesita ser renovado. Necesita ser fortalecido por el Espíritu. Pongamos cuidado en esto. Esto es por el Espíritu. No es por una buena práctica de meditación o por simplemente leer algún libro bueno o o tener una distracción. No. Lo que se trata es ser renovado por el Espíritu de Dios, fortalecido por el Espíritu de Dios, para que la vida espiritual de Dios que encierra el propósito se manifieste a nuestras vidas. Y ahí es donde hablamos de revelación, porque las cosas que tienen que ver con el Espíritu no entran por la razón. Podemos entender muchas cosas, pero no podemos discernir espiritualmente, sino solamente por el Espíritu de Dios. ¿Se entiende? O sea, puede haber una persona muy inteligente que su espíritu está cerrado, y cuando Dios trate de mostrarle cosas espirituales, obviamente y seguramente no las va a poder entender. Las tratará de razonar. Y vaya a saber Dios dónde va a terminar ese razonamiento. Porque no es algo para ser analizado. Es algo para ser experimentado por el Espíritu de Dios al espíritu del hombre. ¿Se entiende? Entonces,
lo que necesitamos para tener un hombre interior saludable, lo primero es conectarnos con Dios y que el propósito de Dios nos sea revelado. Entonces ahí comienza lo que hemos estado hablando a lo largo de estos días, un proceso que ¿cuándo acaba? No acaba nunca, acaba cuando acaba nuestro tiempo aquí en la tierra. Permanentemente estamos siendo procesados, permanentemente estamos creciendo en el conocimiento de Dios, permanentemente estamos siendo renovados a través de la revelación, a través de la impartición, de la vida que viene de parte de Dios sobre nosotros, para que el propósito, mire, yo les ponía en la nota, para que llevemos adelante el propósito por el cual hemos sido creados. Cuando Dios te creó, cuando Dios te formó en el vientre de tu madre, usando a tu papá biológico y a tu mamá biológica, había ya una intención de Dios para con tu vida. Esa intención de Dios se llama propósito. Dios puso propósito en ti. Tú eres la causa, tú eres la razón por la cual el propósito te llevó a ser. ¿Me entiendes? O sea, antes que tú existieras, existía ya en la mente y en el corazón de Dios el propósito para el cual fueras tú creado. O sea que cuando ya naciste, el propósito estaba en ti. Ahora, algunos vivimos de cualquier manera, como pudimos, como aprendimos, según los patrones de la cultura y un montón de cosas. Vivimos, en definitiva, como quisimos, hasta que sucediera lo que te estoy diciendo, hasta que tuviéramos un encuentro con Dios. Entonces, nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Nos es revelado el propósito y ahora por ese mismo espíritu somos fortalecidos, somos renovados para que el propósito se pueda llevar adelante. ¿Me entiendes? La única manera de poder llevar adelante el propósito es que tú y yo tengamos salud espiritual. Hay muchas opresiones. Ahí cuando el apóstol Pablo escribe, habla que esta leve tribulación momentánea, o sea, estaban en momentos de tribulación, produce en nosotros un cada vez más excelente y perfecto peso de gloria. No sé bien, no me acuerdo bien cómo es que dice, pero produce en nosotros peso de gloria. O sea, el Señor se glorifica en nosotros a través de su espíritu en medio de las tribulaciones. Entonces tenemos que entender que las tribulaciones al cuerpo no nos agradan. En este momento estamos pasando situaciones a lo largo del planeta, situaciones difíciles, turbulentas, complicadas, angustias, dolores. Hemos visto la muerte muy de cerca en algunos casos. Algunos amigos partieron con el Señor, ministros del Señor, pastores muy queridos, están hoy disfrutando de la presencia del Padre porque todo fue quizás provocado en este tiempo. Dios es soberano, hace como quiere, pero qué tremendo es saber que el tiempo que tenemos en esta tierra nos tiene que llevar a cumplir el propósito. Algunos dicen, hablábamos ayer con unos hermanos muy queridos, de por qué algunos duran tanto y otros duran tan poco, ¿no? Es conforme al propósito. Cuando uno piensa en Juan el Bautista, decir, murió tan joven, pero el propósito de él era una voz que clamaba en el desierto, presentar al Salvador del mundo y luego salir de la escena. Dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y así fue, él salió de la escena y cumplió su propósito. Una vez que cumplió su propósito, realmente a los hijos de Dios es a disfrutar a la presencia del Padre. O sea que si tú y yo estamos vivos, lo que nos mantiene vivo es el propósito de Dios. Y la única manera, vuelvo a repetir otra vez, parezco insistente con esto, la única manera de que podamos llevar adelante el propósito de Dios es que tengamos una vida interior saludable, que podamos estar en perfecta comunión con el Padre, que el Espíritu de Dios pueda hablar a nuestro espíritu y podamos entenderle, que podamos someter nuestra voluntad a su señorío para obedecerle y llevar adelante todo lo que Dios nos diga que tenemos que hacer. La Biblia dice que Dios preparó las obras de antemano para que andemos a través de ellas. ¿Cómo podremos hacer esto si estamos desconectados de Dios? ¿Cómo yo sé que si tengo que ir para el norte,
y ahí me voy a encontrar con el propósito de Dios a ser cumplido y arranco por el sur. Y hay gente que está viviendo fuera del propósito y lo único que hace es reclamar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que lo que tenemos que hacer es alinearnos al propósito de Dios para poder caminar en aquellas obras que Dios ya tenía preparado para que nosotros anduviésemos, para que seamos completamente felices. ¿Se entiende? Por eso que también el apóstol Pablo dice, para que puedas comprobar, y esto me apasiona, dice, conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento. Ahí sí, uno puede decir, bueno, alguien, el que escribió, Pablo que escribió esta carta se equivocó. Está bien que está traducida al español, yo sé, pero conocer lo que no se puede conocer, ¿cómo es eso? Lo que me está diciendo a mí que por el Espíritu me pueden empezar a ser reveladas las cosas que no son para el entendimiento y que no tienen límite. Por eso que la Biblia me dice de conocer y de proseguir en conocer a Dios. ¿Hasta cuándo? Por toda la eternidad. Tenemos un Dios eterno, inagotable, que cuando tenemos una experiencia de amor con Él, entramos en una profundidad con Dios, donde nos son revelados propósitos, intenciones. El corazón del Padre nos es revelado. Esa es la invitación para este día, de que tú te animes a caminar tomado de la mano de Dios, para que puedas vivir una vida de éxito, una vida de felicidad, una vida de propósito. Para eso tienes que cuidar tu alma. En el ser interior donde Dios comienza la restauración y el desarrollo de su propósito. Es ahí en tu corazón, donde Dios quiere operar, donde Dios quiere intervenir, donde si tú le abres hoy tu corazón a Dios, te será revelado el propósito por el cual has sido creado. No tengo ninguna duda, siempre ha sido así. Desde la antigüedad, Dios buscaba a aquellos que habrían de ser profetas, sacerdotes, reyes, sobre la nación de Israel y aquellos que habrían de influenciar sobre el pueblo para que el pueblo pudiera manifestar las obras de un Dios poderoso. Y claro, los hombres siempre fallamos. Por eso que Jesucristo vino y dijo, yo mismo edificaré mi iglesia. La iglesia somos el pueblo del Señor. Aquellos que hemos sido lavados, aquellos que hemos sido redimidos, comprados por el precio de su sangre vertida en la cruz del Calvario. Yo te invito, mi amigo, o aquellos que están mirando a través de Facebook, que puedas abrir tu corazón en este día para que puedas recibir la impartición, la vida del Padre en tu corazón. El propósito de Dios te será revelado. La intención por la cual fuiste creado se te dará a conocer. No solamente por una palabra oída y entendida, sino una palabra asimilada en tu ser interior. Cuando comienzas a caminar con Dios, todo lo que no es comienza a desvanecerse y comienza a prevalecer lo que verdaderamente es. Me gustaría hacer una oración por ti en esta hora antes de despedirme y quiero que donde estés cierres tus ojos y puedas abrir tu corazón, que tus oídos espirituales puedan ser abiertos y que de tu boca pueda salir una confesión genuina, sincera. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? En primer lugar, creer que Dios existe y que envió a su Hijo Jesucristo a que tomara tu lugar en la cruz. No era Él el que tenía que estar en la cruz, definitivamente éramos nosotros. Eso fue una muerte sustituta. Él murió por ti y por mí, para que tengamos vida eterna en Él. Si tú lo crees, lo que tienes que hacer es confesarlo y decir, yo creo que Jesús murió en mi lugar por mis pecados para hacer la expiación, para pagar el precio de mi pecado. Él pagó. El que no pecó, pagó por mí, que pequé, peco y seguiré pecando en esta tierra, pero ahora puedo tener la oportunidad de ser lavado por la sangre de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Mis pecados van a ser expiados, van a ser quitados, van a ser arrancados. Dice la Biblia que Él toma nuestros pecados y lo echa a la profundidad del mar y nos da una vida nueva. Vamos a orar juntos entonces para decirle al Señor eso y luego quiero orar para que Dios pueda estar sanando si hay alguno que está enfermo en este día. Cierra tus ojos. Padre, gracias te damos por la vida de Jesucristo.
aquel a quien tú enviaste, Señor, que se identificó con nosotros, dice tu palabra, se hizo carne y anduvo entre nosotros y sin pecado pagó el precio de toda la humanidad, tomando nuestro lugar en aquella cruz. Y hoy creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, y que moriste en mi lugar en aquella cruz, y que por el derramamiento de tu sangre pagaste el precio de mi pecado, y yo puedo tener hoy vida eterna en ti. Yo te confieso como el Señor y el Salvador de mi vida, y quiero tener ese gozo de la salvación y de la vida eterna, para que el día que me toque partir de este mundo pueda disfrutar de la eternidad contigo. Gracias, Señor. Amén y amén. Mira, si hiciste esta oración, la Biblia dice o nos da a entender que hemos pasado de muerte a vida, que hemos sido trasladados de las tinieblas, de un lugar de muerte, de perdición, a un lugar maravilloso. Dice la Biblia que es el reino de su amado Hijo, el reino de su luz admirable. Hay un traslado de tinieblas al reino de la luz. Esto es lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento. Es una nueva experiencia con Dios, donde Dios te va a enseñar a caminar tus primeros pasos. Si hiciste esta oración, por favor te pedimos, escríbenos. Yo acabo de hacer la oración y vamos a ayudarte a cómo poder seguir caminando tomado de la mano de Jesús. Y antes de despedirme, quiero orar por aquellos que están enfermos. Si hay alguna necesidad que tú estás pasando, sea de la índole que sea, emocional, sentimental, financiera, física, permite que el poder de Dios pueda impactar tu vida y poder ser sano y libre en esta misma hora. Allí donde estás, si tienes alguna dolencia en el cuerpo, pon tu mano allí donde está la dolencia y extiende la otra mano hacia la pantalla de tu computadora, de tu teléfono, y en el nombre de Jesús recibirás sanidad, recibirás poder en esta hora. Padre, Señor, gracias por aquel que ha estado conectado a lo largo de estos minutos. Yo te ruego, Señor, que poder, Señor, fluya de ti a través, Señor, de esta imagen, a través de esta palabra, a través de esta oración. Y todo aquel que está escuchando esta palabra sea sano en el nombre de Jesús. En esta hora reprendemos todo cáncer, toda enfermedad en el cuerpo, toda angustia, toda tristeza. En el nombre de Jesús es deshecha, es arrancada del alma. Declaramos sobre tu vida salud, declaramos sobre tu vida sentimientos alineados al corazón del Padre. Recibe ahora, recibe sanidad, recibe salud, recibe la bendición del Padre. Si hay escasez de trabajo, si las finanzas no están funcionando bien, si por causa de todo lo que está sucediendo en el mundo, tu economía se vio afectada, Padre, yo ruego ahora que recursos del cielo vengan sobre esta vida, vengan sobre esta familia, sean abiertos los tesoros del cielo y de una manera sobrenatural tu provisión llegue en el nombre poderoso de Jesús. Si hay problemas en las relaciones, esposos con esposas, hijos con padres, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tú suavizas, tú pones de tu aceite, tú pones de tu bálsamo, Señor, allí. Y las relaciones son restauradas. Hijos que se habían ido de casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay madres que están llorando porque sus hijos han salido hace ya unos cuantos días y no tienen noticia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, tú haces un milagro en aquella situación. Señor, y tu mano de poder se manifiesta. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre poderoso, maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno es contar con un Dios poderoso de nuestro lado. Yo estoy convencidísimo de que algunos de ustedes, muchos, han recibido un milagro de sanidad, de liberación. Sanidad en tu alma, la tristeza fue arrancada. Por favor, conéctate con nosotros y cuéntanos las maravillas que Dios está haciendo en tu vida y en tu seno, allí en la familia, en el lugar donde tú estás. Gracias por estar conectados y vamos a seguir adorando al Señor con alabanzas. Vamos a seguir adorando al Señor de diferentes maneras
y nos volveremos a encontrar, si Dios permite, el miércoles, que es el día de refresco, allí a las 7:30 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. El jueves tenemos un cafecito para compartir y muchas actividades más que habrán de desarrollarse en este tiempo. Así que vamos a seguir adorando a nuestro Padre en el nombre de Jesús. Gracias por conectarte a nuestro canal de YouTube. Queremos seguir siendo de bendición para tu vida. Puedes buscarnos en Facebook como Somos RDA. Y no olvides suscribirte a este mismo canal. Dios te bendiga.